My Little Pony Fanfic Killzone, capítulo 9, Industrias Stal. Ya han pasado 2 horas desde que llegamos al hospital, el pasillo donde esperamos está en silencio absoluto, las niñas duermen en los asientos, mis amigas esperan con impaciencia al doctor para que nos diga si Twilight está bien, mientras que a mi lado los coroneles estaban en silencio, parece que siguen confundidos y no los culpo, yo también me sentiría así si yo muriera y luego fuera revivida para darme cuenta que mi hogar ha cambiado mucho en mi ausencia. Este silencio me incomoda, pero por alguna razón no decido romperlo. Al pasar de un rato llega uno de los doctores a darnos las buenas o malas noticias. De inmediato mis amigas se abalanzan sobre el doctor con 1.000.000 de preguntas, por suerte los coroneles pudieron calmarlas así el doctor pudiera hablar. Lo que nos dijo el doctor fue que Twilight estaba bien, que simplemente había perdido la conciencia y que se habían tardado ya que era la primera vez que atendían a uno de nuestra clase, y tenían que revisar que todo estuviera bien. Al terminar de explicar mis amigas y yo dimos un suspiro de alivio, y entonces el doctor nos dice: por cierto, su amiga ya está consciente, así si quieren verla pueden pasar. No le dimos tiempo de completar su frase ya que todas salimos corriendo hacia la habitación donde estaba Twilight. Al entrar Twilight estaba acostada en una cama, ella nos ve y nos saluda, cada una de nosotras le dio un abrazo. Hablamos durante un rato, los coroneles también pasaron para otra vez darle las gracias a Twilight por haberlos revivido. Luego de eso el doctor vino para decirnos que ya era hora de irnos ya que Twilight necesita descansar. Nos despedimos de Twilight y volvemos a la nave junto a los coroneles. Debo decir que los coroneles fueron amables de llevarnos al hotel. Al llegar al hotel nos despedimos de los coroneles y bajamos de la nave. Durante todo el trayecto tuvimos que cargar a las niñas ya que seguían dormidas, y por eso cada una se fue a su habitación, excepto Pinkie que me acompañó a la mía. Una vez adentro de mi habitación, yo me despido de ella pero ella se acerca a mí y me dice: no creas que la fiesta se haya acabado, y entonces ella me besa para después tirarme a la cama y seguir besándome mientras me saca el vestido. Unas horas más tarde Pinkie yace durmiendo a mi lado abrazándome fuertemente, debo decir que se ve muy tierna así, le doy un beso en la frente y cierro los ojos para poder dormir. Y entonces sueño con el espacio, sueño que floto en ese bello paisaje que es el espacio exterior, pero entonces siento que alguien me toca el hombro y me da vuelta, y me encuentro de vuelta con ese extraño Pegaso de pelaje negro con rayas rojas, y de melena azul y blanca, pero entonces ese Pegaso cambió su forma, la melena quedó simplemente blanca. Las rayas rojas de su pelaje se unieron para cubrir de rojo sus extremidades y parte de sus alas, todo eso me impresiona y entonces esa Pegaso me mira a los ojos y me dice: al fin nos conocemos, déjame presentarme, mi nombre es Helgi y quisiera saber cuál es el tuyo. Cuando ella dijo eso yo me calmo y le contesto: mi nombre es Fluttershy, y creo que ya nos habíamos conocido, a lo cual ella me contesta: oh, si recuerdo haberte visto en unos de mis sueños, quizás en ese momento me viste en distinta forma, ¿no es cierto?, pregunta ella, a lo cual respondo: si recuerdo que tu melena era azul y blanca, y que tenías rayas rojas y algunas pecas blancas en la cara, y entonces Helgi me dice: entonces viste la primera fase de mi cuerpo. Verás, yo no soy una clase normal de Pegaso o equestriano, la realidad es que no soy nada más que un experimento genético. Cuando Helgi dice eso yo le pregunto: ¿un experimento genético? A lo cual ella responde: si verás, soy una mezcla entre Pegaso y dragón, pero los que me crearon se dieron cuenta que era inestable, lo cual significaba que si salía de mi cápsula moriría, así que decidieron cambiarme hasta llegar a esa forma que es estable para que así yo pueda vivir. Me impresioné cuando ella me contó todo eso y entonces le pregunto: ¿y quiénes son tus creadores? Conozco sus caras pero no sus nombres, ya que mi cápsula es de una especie de vidrio transparente, además de estar llena hasta el tope de una especie de líquido, pero por lo menos puedo respirar por una clase de tubo. Bueno, volviendo al tema principal, ya que mi cápsula es de vidrio puedo verle las caras a mis creadores.
Bueno, tan solo a uno de ellos, ya que los demás llevan máscaras. Al único que le vi la cara fue al parecer alguien de mucha edad, de pelo blanco y una clase de vestimenta que llevaba un símbolo que era un triángulo o al revés. Al decirme esa descripción supe quién era, su creador era nada menos que Jorgen Stahl. Entonces le cuento a Helgi quién es su creador. Mira, tu creador es alguien llamado Jorgen Stahl, líder de Industrias Stahl, una empresa dedicada a crear armas y máquinas para el Imperio Helgast, un imperio que se alió con el reino en el que yo vivo llamado Equestria, que está en otro planeta, a lo cual Helgi me responde. Así que se llama Stahl. Por cierto, ya sé de la alianza de Helgan con Equestria, ya que adentro de mi cápsula una especie de máquina agarra mi cabeza para darme información de lo que me rodea, además de otras cosas tales como matemáticas, ciencia, historia, geografía, y sobre todo técnicas en combate, dijo Helgi explicando su situación, y entonces yo le pregunto. O sea que al final eres como el primer Helgast Pony. A lo cual ella me responde. Sí, soy un Helgast ya que fui creada en Helgan y fui creada por Helgast. Me parece que nuestra pequeña reunión se acaba acá. Me decepcioné al oír eso ya que quería saber más de ella, así que le digo. No, espera, aún quiero saber más de ti, a lo cual ella se acerca a mí para darme un abrazo y decirme. Tranquila, tengo el presentimiento de que nos volveremos a ver más pronto de lo que crees, por ahora lo único que necesitas es despertar. Y entonces en ese momento despierto y me doy cuenta que ya no estoy en mi habitación, sino en una nave de transporte Helgast. Antes de que pudiera decir alguna palabra, Pinky me grita sorpresa, haciéndome saltar del susto. Yo la miro y le pregunto. Pinky, ¿qué hacemos en una nave Helgast? A lo cual Pinky responde. Pues bueno, verás, yo me desperté primera que las dos y me fui a hacer una taza de café, hasta que mi brazalete de comunicaciones suena, y adivina quién era el presidente Stahl me llamó para decirme que nos invita a mostrarnos sus fábricas a nosotras. Después de escuchar eso se me aclara lo que pasó. Y por cierto, ya sabía que tenía un brazalete, aunque pensaba que era uno normal y no uno de comunicaciones. Luego de que Pinky me contara lo sucedido, yo le cuento lo de mi sueño, de lo que Helgi me contó, y entonces Pinky me dice en tono de sorprendida. Stahl tiene una hija, porque nunca me lo dijo, habrá que hacerle una fiesta de bienvenida, a lo cual yo le digo. Pinky, no creo que Helgi sea su hija, a lo cual Pinky me responde. Porque no, si ella te dijo que Stahl era su creador, así que debe ser su padre, y entonces le respondo. No creo que así funcionen las cosas, Pinky. Además, lo que me pregunto es que cómo pudo contactarse conmigo en mis sueños. Que yo sepa, solo la princesa Luna puede hacer eso, y entonces Pinky me responde. Bueno, tú me dijiste que Helgi fue creada en una parte con sangre de dragón. Verás, cuando yo era una pequeña potrilla mi madre me contaba historias de la vieja Equestria, que según me contó ella antes, algunos dragones tenían el poder de meterse en los sueños de los pondis para causarles pesadillas, pero todo eso cambió cuando la princesa Luna creó un hechizo que le negaba la entrada al mundo de los sueños a los dragones. Y ya que estamos en Helgan, un lugar donde la princesa Luna no tiene poder, Helgi puede meterse libremente en los sueños de los demás. Viste, resolví el misterio. Con la gran explicación de Pinky una de mis dudas había desaparecido, pero aún quedaba una, porque el presidente Stahl creó a un híbrido entre pony y dragón. Esa duda se responderá cuando lleguemos a Industrias Stahl. La nave sigue su camino mientras que adentro Pinky me da ropa de abrigo ya que las industrias están en un lugar lleno de nieve. Una vez que llegamos la nave aterriza. Las compuertas de la nave se abren para dar a la luz una gran base militar bien fortificada. Yo y Pinky nos bajamos de la nave y entonces el presidente Stahl nos recibe con una sonrisa. Pero miren quiénes son mi amiga Pinky y la gran asesina de grifos Fluttershy, dice Stahl siendo escoltado por aquellos Shocktroopers, y entonces Pinky corre hacia él y le da un fuerte abrazo que casi lo tira al suelo. Stahl se ríe un poco y le dice a Pinky que se calme y entonces Pinky le dice. Stahl, loquillo, ¿por qué no me dijiste que tenías una hija? Cuando Pinky dijo eso la cara de Stahl pasó de mostrar felicidad a mostrar confusión, preguntando. Pinky, ¿de qué hija estás hablando? Dijo Stahl confundido. Y entonces yo le cuento sobre mi sueño, sobre Helgi y las cosas que ella me contó. Cuando terminé de contarle lo sucedido a Stahl, su cara de confusión pasó a una seria y nos pidió que lo acompañáramos a las instalaciones donde se fabrican armas.
Los acompañamos hasta una especie de teleférico, entramos en el teleférico y este sube por una montaña. Adentro Stal nos dice: esa Pomni que conociste en tus sueños y existe, y todo lo que ella te dijo es verdad. Verás, Helgi es uno de nuestros primeros experimentos de clonación genética, y en uno de nuestros proyectos estaba crear un híbrido entre Pomni y dragón, y lo logramos, solo que su cuerpo inicial no era estable, así que tuvimos que cambiar ciertas cosas para volverla estable. En su cápsula un aparato que se conecta a su cabeza le da información sobre cosas básicas de la vida. Pero sobre todo le enseña técnicas de combate, para que así una vez que esté lista sea mandada a ayudar al ejército en el frente de batalla. Lo que sí no sabíamos es que tenía la habilidad de meterse en los sueños de alguien. Eso explicaría por qué algunos miembros del personal que trabajaban en el proyecto soñaron varias veces con ella, y entonces yo le pregunto: si soñaron varias veces con ella, ¿por qué no sospecharon que se metía en sus sueños? Y entonces Stal me contesta: verá, señorita Fluttershy, los sueños en realidad son recuerdos que nuestra mente capta en otra forma, y si trabajas duramente en algo es obvio que soñarás con eso, así que para nuestro personal era normal soñar con ella. Y entonces Pinky le dice: lo que yo quiero es que me confirmes si es tu hija o no, y Stal le contesta: no, Pinky, ella no es mi hija. Para que lo fuera tendría que tener algo de mi ADN, o sea mi sangre, lo cual ella no tiene, pero sí tiene la sangre de un Helghast. Yo me sorprendí al escuchar eso, así que le pregunto a Stal: ¿y de qué Helghast era esa sangre? Stal sonríe y me contesta: aquí es donde entran las coincidencias de la vida, ya que ustedes conocen a ese Helghast, lleva uniforme blanco y un casco diferente a otros Helghast, y entonces me di cuenta era el coronel Kovar. El coronel Kovar, o sea que Helgi es la hija del coronel Kovar ya que lleva su sangre. Le digo a Stal y él me contesta: en cierta forma sí, verás, usamos la sangre del coronel Kovar ya que él fue uno de los guerreros más sangrientos que tuvo Helgan, y debo decir que usted, señorita Fluttershy, me recordó a él. Otra vez me sorprendo al oír las palabras de Stal. Le pregunto por qué le recordaba a él y Stal me contesta: ya que al igual que usted, el coronel Kovar cuando tenía la oportunidad mataba a los soldados de la ISA de forma sangrienta y dolorosa, lo mismo que usted hacía con los grifos. Para decir verdad creo que se llevarían bien ustedes dos. Y le aconsejo, ya que tener a Kovar como amigo es tener a un gran aliado. Una vez dicho eso yo me quedé pensando, ¿acaso Kovar comparte ese mismo gusto por matar? Pero entonces algo viene a mi mente y le digo a Stal: si Helgi es la hija del coronel, debes llamarlo para que la conozca, a lo cual Stal me contesta: no creo que sea una buena idea. El coronel Kovar es conocido por ser uno de los más crueles Helghast, hasta sus tropas le temen, por eso se lo conoce como Muerte Blanca. Y entonces le digo a Stal: entonces no creo que me llevaré bien con Kovar ya que soy el elemento de la bondad. Yo solo era cruel con aquellos que lo merecían. Además aún creo que le deberías decir, ya que ocultárselo hará más daño al asunto, a lo cual Stal me contesta: está bien, mandaré a alguien a buscar al coronel Kovar, pero aún así creo que es una mala idea. Luego de nuestra conversación con Stal llegamos a las instalaciones, nos bajamos del teleférico, y entonces Stal nos dice: bien, conoceremos a Helgi al final del recorrido, así que comencemos, tengo varias cosas que mostrarles. Dicho eso seguimos a Stal adentro de las instalaciones. Dentro de las instalaciones había Helghast, tanto empleado como militares haciendo sus labores. Seguimos a Stal hasta lo que parecía ser un mostrador. El Helghast que estaba allí nos abrió una puerta y seguimos con nuestro camino. Por los pasillos habían ventanas enormes que te permitían ver el exterior. Seguimos siguiendo a Stal hasta llegar a un ascensor. El Shotoper de Stal llama el ascensor. Y mientras lo esperamos yo miro por la ventana el exterior, y veo una nave aterrizar para después ver como unos prisioneros bajan de ella. Esos prisioneros eran grifos y algunos pondis. Los grifos seguramente eran prisioneros de guerra y los pondis, por lo que oí, eran criminales cuyo castigo era el exilio. Usualmente eran exiliados fuera de Equestria, pero parece que esta vez fueron exiliados del planeta, para ser prisioneros en Helgan. Pinky me llama para avisarme que el ascensor había llegado.
Todos entramos, Stal aprieta un botón y el ascensor no tan solo empezó a subir sino que también se movía por los lados. Una vez que llegamos a nuestro destino, salimos del ascensor y nos encontramos con un hangar gigante donde ingenieros Helghast y algunas máquinas, armaban enormes cruceros de batalla espacial, también armaban otras cosas tales como tanques y naves de combate, y en un gran lugar se podía ver la construcción de un Maulr. Era impresionante ver cómo la maquinaria de guerra Helghast nacía de acá. Seguimos a Stal hasta llegar a otro hangar que comparado con el primero este era más pequeño, y entonces seguimos a Stal hasta llegar a un lugar donde habían unas máquinas y Showtroopers diferentes, es decir los Showtroopers tenían armadura casi igual a la original pero al parecer con mejoras y tenían unas espadas que nunca había visto, eran largas y rojas, y al parecer eran eléctricas, ya que esas espadas destellaban rayos eléctricos. Al lado de los Showtroopers habían unas máquinas que en mi opinión se parecían a unos lobos hechos de metal. Estos lobos metálicos tenían una motosierra en la espalda y cuchillos enfundados en las piernas, y luego unas máquinas grandes que tenían dos piernas y parecían dragones, y para terminar unos tanques arañas, unos tanques con cuatro piernas mecanizadas, y entonces Stal nos explica qué eran estas máquinas, nos dijo sobre los nuevos cambios de los Showtroopers, diciendo que tenían un blindaje más fuertes, además los volvieron más rápidos. Los lobos mecanizados según Stal son unos androides llamados Cerberos. Los Cerberos según Stal en el campo de batalla servirían para destruir las defensas del enemigo, además de eliminar ciertos objetivos y también proteger bases y cuarteles, y por último esas máquinas bípedas que Stal los llamaba Sauromechs, máquinas que servirán para aplastar las defensas del enemigo. Según Stal nos contó, los Sauromechs al igual que el Maulr, están armados hasta los dientes de armas de fuego y misiles, además de dar latigazos con esa cola gigante. Después de explicarnos todo lo dicho anteriormente, Stal nos pidió que lo acompañásemos. Seguimos a Stal hasta llegar lo que parecía ser un anfiteatro, ya que los asientos estaban puestos en esa forma, en la mayoría de los asientos estaban ocupados por científicos Helghast, estaban puestos enfrente a un gran vidrio donde se podía ver lo que parecía un gran coliseo. Stal nos pide amablemente que nos sentemos, que la función estaba por comenzar, así que nos sentamos, y entonces una voz femenina dijo lo siguiente: atención, la prueba está por comenzar, desplegando armas. Y entonces en el coliseo se abren unas puertas del piso y empiezan a subir unos estantes con armas de fuego y algunas armas cortantes, y entonces la voz habla de vuelta, que entren los sujetos de prueba, y entonces de los lados del coliseo entraron unos ponis y grifos. Esos ponis y grifos se quedaron viendo a su alrededor, como analizando el lugar, y entonces veo que uno de los ponis era un Pegaso. Este abrió sus alas, creo que iba a escapar, ya que en el techo del coliseo había un agujero que dejaba entrar la luz del sol, pero antes de que el Pegaso escapara, un grifo lo detiene. No se escuchaba lo que ese grifo le dice al Pegaso, pero el grifo señalaba a ese agujero en el techo. Sea lo que le haya dicho, ese Pegaso decidió no escaparse. Entonces Stal nos dice: vaya, parece que hay un inteligente, de alguna forma se dio cuenta que escapar por ese agujero es una trampa mortal, ya que afuera hay unas torretas antiaéreas que acabarán con cualquiera que intente escapar, pero igual no durarán mucho ahí. Dicho eso, Stal se levanta, del vidrio se proyecta algo parecido a un botón, Stal lo presiona y habla: atención prisioneros, como verán están dentro de lo que se puede considerar un coliseo, verán hemos dejado armas en el suelo no para que ustedes se matasen, sino para que traten de defenderse de nuestro nuevo armamento, ya que lo probaremos en ustedes. El objetivo de esta prueba es simple: cuando nuestras nuevas armas los ataquen, un temporizador en el techo se prenderá. Cada oleada dura 1 hora y media, son 3 oleadas, si algunos de ustedes está vivo pasada las 3 oleadas, se les dejará en libertad, nada más que nunca podrán volver a Equestria, bien que comience el espectáculo.
Dicho eso, Stal se vuelve a sentar al lado de nosotras, y entonces en el coliseo encima de los prisioneros, una compuerta se abre dejando al descubierto a 3 Shock Troopers en su nueva armadura, sacan sus espadas, los prisioneros empiezan a agarrar cualquier arma que tenían a su alcance, y entonces los 3 Shock Troopers saltan, los pony y grifos empiezan a disparar, los Shock Troopers movían más rápido que nunca, esquivando las balas como si fueran hojas, los 3 Shock Troopers se paran para rodear a los prisioneros, y luego se acercan a una gran velocidad a ellos. Los Shock Troopers saltan y a los prisioneros que tenían cerca los mataron cortándolos con sus espadas, y así los Shock Troopers empezaron a matar a los prisioneros, descuartizándolos con sus espadas. Los prisioneros seguían disparando pero era inútil, ya que los Shock Troopers esquivaban sus balas, o de manera increíble con sus espadas bloqueaban las balas de manera rápida y certera. Los Shock Troopers siguieron masacrando a los prisioneros, cercenando a varios ponis y grifos, la sangre empezaba a esparcirse por toda la arena. Parecería que los Shock Troopers acabarían con ellos, hasta de que uno de los ponis, un Pegaso para ser más específico, se empezó a mover rápidamente, tenía una espada con la cual agarró a unos de los Shock Troopers desprevenido, clavando su espada en la pierna del Shock Trooper, el Shock Trooper cae al suelo, y entonces la Pegaso, agarra la cabeza del Shock Trooper y quiebra su cuello matándolo al instante. Todos en el anfiteatro quedamos sorprendidos, esa Pegaso había matado a un Shock Trooper, y debo decir que esa Pegaso se me hacía conocida, era de color verde y de melena rubia, y su cutemarque era la de un rayo con estrellas. Como había dicho antes, esa Pegaso había matado a uno de los Shock Troopers y por lo tanto todos en el anfiteatro estábamos sorprendidos, todos menos Stal, que con una sonrisa nos dijo que sigáramos mirando. Miramos de vuelta a la arena, y vemos como uno de los Shock Troopers le da una patada al Pegaso, para después sacar la espada a su compañero caído, reacomodar su cuello y después de su mano sale un rayo que hace que su compañero caído vuelva a la vida. Tenía que ser un rayo recuperador. El Shock Trooper recuperado se junta de nuevo con sus camaradas, y esta vez los 3 van tras esa Pegaso, los 3 hacen sus ataques rápidos tratando de cortar a esa Pegaso con sus espadas, pero ella se las arregla para esquivar todos sus ataques. Los otros ponis y grifos aprovechan y disparan. Los Shock Troopers quedan atrapados en una tormenta de balas, por suerte su blindaje los protegía, pero no por mucho tiempo, ya que esa Pegaso junto a otros ponis y grifos agarraron unas espadas y se lanzaron hacia los Shock Troopers, pero entonces uno de los Shock Troopers clavó su espada en el suelo haciéndola explotar en una nube de humo densa. Los ponis y los grifos detuvieron su ataque, y entonces del humo unas 2 espadas fueron lanzadas al medio del grupo de prisioneros. Esas 2 espadas quedan clavadas en el suelo para también explotar en una gran y densa nube de humo. No pudimos ver lo que pasaba, pero se podían escuchar los disparos y ver los destellos, y entonces los 3 Shock Troopers salen del humo con un gran salto. Los 3 estaban manchados de sangre. Los 3 Shock Troopers regresan al lugar por donde entraron y se retiran del coliseo. Ya que el temporizador que indicaba que ya había pasado la hora y media, el humo se disipa de la arena y se puede ver la masacre dejada por los Shock Troopers. Varios ponis y grifos yacían destripados y descuartizados en el suelo. Tan solo sobrevivió la mitad del grupo, y entre esos sobrevivientes estaba esa Pegaso. En el anfiteatro se escuchan murmullos entre los científicos Helghast. Stal mostraba una cara de satisfacción. Stal aprieta un botón que estaba en su asiento y dice: liberen a los Cerberos. Y entonces esa voz femenina habló de vuelta: primera oleada terminada, segunda oleada en camino, y entonces el temporizador empezó a bajar a 0, mientras que los prisioneros en la arena se preparaban para lo que estaba a punto de venir. Todos los ponis y grifos estaban atentos mientras miraban cada rincón del coliseo en busca de cualquier posible entrada donde pudieran entrar los Cerberos, y entonces el temporizador llega a 0 y empieza de vuelta. Del estadio una compuerta se abre al frente de los prisioneros.
Al instante todos los ponis y grifos apuntan sus armas hacia la compuerta que se abre lentamente, pero cuando la compuerta está completamente abierta, no se veía nada adentro, lo cual confundió a los prisioneros, pero aún así ellos mantenían sus armas apuntadas hacia el vacío que mostraba ese corredor. Pasó un largo rato hasta que uno de los ponis decide acercarse. Se podía ver cómo se le temblaba las pezuñas por cada centímetro que se acercaba, cuando por fin llega a ese corredor vacío. Se percata que en realidad no hay nada ahí, pero entonces detrás del grupo, uno de los grifos le empezó a salir chorros de sangre por el pecho. Los demás prisioneros se impresionaron. Ese grifo empezó a levitar en el aire mientras que más sangre salía de su pecho y espalda. Notó que esa sangre manchó lo que parecía una figura transparente abajo del grifo. Y entonces esa figura se torna más visible. Era un cerbero. Esto era increíble. Los cerberos podían hacerse invisibles. El cerbero arroja al grifo que tenía clavado en esa motosierra que tenía como cola. Al instante todos los ponis y grifos empezaron a disparar, pero entonces de la nada 5 ponis son decapitados dejando 5 fuentes de sangre que salían de sus cuerpos, y entonces otro cerbero desactiva su camuflaje dejándose ver. Los 2 cerberos tenían al grupo de prisioneros rodeado. Los ponis y grifos empezaron a disparar frenéticamente hacia los cerberos. Las balas no tenían ningún efecto en los cerberos, en cambio estos movían ágilmente y con esas sierras en sus colas empezaron a masacrar a los prisioneros. Las sierras iban y venían cortando a varios ponis y grifos. Cada vez la arena quedaba más manchada de sangre al punto de que se teñiría de rojo. Esta vez los cerberos se acabarían con ellos, pero de nuevo esa Pegaso se las arregló para hacer algo. Ella voló lo más rápido que pudo esquivando los ataques de los cerberos. Siguió volando hasta que llegó a una espada clavada en el suelo. Esa espada fue la utilizada por el Shocktrooper que la usó para crear esa nube de humo. La Pegaso aterriza y agarra la espada y trata de sacarla del suelo, pero entonces uno de los 2 cerberos se dirige a ella. Ella lo ve y trata de sacar la espada lo más rápido que pudo. El cerbero estaba a punto de despedazarla con su sierra, pero entonces un grifo le dispara. Ese grifo era el que no permitió que un Pegaso escapara a una trampa segura. El cerbero dirige la mirada a ese grifo. El grifo deja de disparar y mira a la Pegaso y le dice algo que no escucho, y entonces el cerbero con su sierra lo destroza en pedazos, dejando una mancha roja con trozos de carne en el lugar donde estuvo el grifo. La Pegaso pone una cara de ira y logra sacar la espada del suelo, y entonces con la espada en la pezuña voló tan rápido que rompió la barrera del sonido, algo que pensaba que solo Dash y la nave Helghast podían hacer. En cuestión de segundos con su espada lanzó un ataque al cerbero que con la velocidad en la que estaba, la espada cortó al cerbero como si fuera mantequilla, cortó al cerbero desde la cabeza hasta la cola. La Pegaso aterrizó al mismo tiempo en el que cerbero explotaba. Todos en el anfiteatro quedamos sorprendidos, pero Stal no estaba ni en lo más sorprendido, simplemente estaba prendiendo otro cigarrillo en su boca. Seguimos viendo la pelea. El otro cerbero se abalanzó contra la Pegaso. El cerbero lanzaba sus ataques y la Pegaso bloquea sus ataques con la espada. Era impresionante ver eso. Esa Pegaso tenía buenos reflejos y entonces el cerbero detiene sus ataques y entonces pone su sierra en su espalda, lo cual confunde a la Pegaso. La cola del cerbero tenía unos 3 pequeños tentáculos metálicos, y entonces la cola del cerbero agarró unos cuchillos que estaban en sus piernas, y empieza a lanzarlos hacia la Pegaso. Y ella los esquiva con gran agilidad, pero uno de los cuchillos da en la pierna de la Pegaso haciendo que se agachara. De inmediato la cola del cerbero agarra de vuelta la sierra y lanza su ataque. La Pegaso reacciona rápido y bloquea el ataque haciendo que la sierra quedara a solo centímetro de su cara. El cerbero hacía fuerza haciendo que la sierra se acercara cada vez más a la cara de la Pegaso. Pareciera que este iba a ser su final hasta que un fuerte sonido suena. Era la alarma del cronómetro indicando que ya había pasado la hora y media. El cerbero retiró su sierra y activó su camuflaje desapareciendo. Otra vez la tranquilidad invadió la arena del Coliseo, pero tan solo por poco tiempo. Mientras tanto en el anfiteatro todos seguíamos sorprendidos por la habilidad de esa Pegaso. Había superado las 2 oleadas, pero Stal seguía sin sorprenderse. Él simplemente apretó un botón de su asiento y dijo: liberen al Sauromech. Al escuchar eso se me vino el recuerdo de que cuando vi al Sauromech,
Cuando vi a esa enorme máquina parecida a un dragón, de alguna forma una pequeña sonrisa se dibuja en mi cara, miro a Pink y ella también estaba sonriendo y ella me dice, ahora veamos si esa puta logra aguantar esto. El cronómetro comenzó su retroceso hasta cero, de los prisioneros que quedaban solo habían 8 ponis y 2 grifos, y en el medio esa Pegaso sentada en el suelo con la espada en la pezuña. Está recobrando fuerzas para la tercera y última ronda. Una vez el cronómetro llegó a cero y esa voz femenina habló de vuelta diciendo, tercera y última oleada, y entonces una gran parte del coliseo se abrió dejando al descubierto un gran pabellón oscuro. Los prisioneros prepararon sus armas mientras que la Pegaso seguía sentada en el suelo, y entonces de la oscuridad unos enormes ojos brillando al rojo vivo aparecieron, y de la oscuridad como la bestia que es, el Sauromech da su entrada intimidante. Los prisioneros al ver a la enorme máquina se quedaron con una cara de espanto, se podía ver como las esperanzas de salvación se desvanecían en sus rostros de terror, pero esa Pegaso seguía en el suelo mirando fijamente al Sauromech, que este se acercaba cada vez más a la Pegaso hasta quedar frente a ella. Ella no se intimidó en ningún momento, lo cual la hacía parecer fría y sin emociones, y entonces el Sauromech abrió sus fauces metálicas y lanzó un rugido metálico que se pudo escuchar hasta el anfiteatro. Diría que todos los prisioneros se orinaron encima, pero esa Pegaso ni siquiera se movió o mostró alguna cara de terror, solo mostraba una cara seria y de odio. La Pegaso se levanta, miró fijamente al Sauro, ella simplemente sonrió y en ese momento el Sauro da su primer ataque tratando de aplastarla con su pie, pero la Pegaso lo esquiva ágilmente y entonces del Sauro varias torretas salen de su cuerpo y empieza a disparar a cualquier cosa que se mueva. Los prisioneros no tuvieron otra opción que cubrirse con los cadáveres de los otros prisioneros, en cambio la Pegaso con su gran velocidad esquivaba las balas así de simple, y entonces se acerca al Sauro y con su espada corta unas cuantas torretas de su armadura. El Sauro reacciona y trata de darle un latigazo con su gigante y metálica cola. Esa Pegaso esquiva su ataque para después con su velocidad dar cortadas rápidas a las piernas del Sauro. El Sauro reacciona y da un gran salto hacia atrás pero no se aleja de la Pegaso. Y entonces el Sauro abre su boca metálica y de su interior provenían un gran brillo. No pasó no tan solo un segundo para que la Pegaso reaccionara, ya que a ese brillo salió un enorme rayo en dirección hacia ella. La Pegaso logra esquivarlo y en el lugar donde impacta el rayo se produce una gran explosión. El humo de la explosión cubre a la Pegaso y entonces el Sauro le dispara con sus torretas mientras que de su espalda lanzaba granadas hacia donde estaba ella. Se podían ver los destellos de las explosiones dentro del humo, pero entonces del humo sale esa Pegaso volando a gran velocidad hacia arriba, para después bajar a una tremenda velocidad hacia el Sauro, con su espada en la boca y esquivando los disparos y misiles del Sauro, logra dar su golpe con la espada justo en la cabeza del Sauro, haciendo que Sauro perdiera una parte de su cabeza y una mandíbula. El Sauro da otro latigazo que la Pegaso esquiva de vuelta pero ella no se da cuenta que de la espalda del Sauro sale una granada. Cuando ella se da cuenta se aleja de la granada pero esta explota haciendo que la onda expansiva tacleara a la Pegaso tirándola al suelo. En ese momento el Sauro la tenía a su merced, pero entonces el Sauro recibe una ráfaga de balas en su cabeza. Era ese Pegaso que intentó escapar, era de color anaranjado claro y de melena oscura. Los otros prisioneros también empezaron a disparar, haciendo que la atención del Sauro se posara sobre ellos. En ese momento la Pegaso se levanta del suelo y agarra su espada de vuelta. El Sauro con sus torretas dispara a los prisioneros. El Pegaso anaranjado junto a los 2 grifos restantes tomaron vuelo para esquivar los disparos, pero lamentablemente para los ponis que estaban en tierra las balas los alcanzaron matándolos a todos, y entonces la Pegaso empieza a dar ataques rápidos con su espada cortando las torretas del Sauro. Poco a poco todas las torretas del Sauro fueron cortadas de su lugar, pero aún así el Sauro no estaba desarmado ya que aún tenía ese rayo que salía de su boca sin olvidar las granadas que su espalda lanza.
El Sauro dispara de vuelta el rayo de su boca hacia la Pegaso, pero ella esquiva su ataque de vuelta, y entonces esa Pegaso le grita algo al Pegaso anaranjado y a los dos grifos, y entonces el Pegaso anaranjado y los dos grifos comenzaron a disparar atrayendo la atención del Sauro mientras que la Pegaso se elevaba detrás de él. El Sauro carga su rayo y en ese mismo instante la Pegaso, que estaba a una gran altura, comenzó a descender. Rápidamente la Pegaso ganaba velocidad a tal punto que rompería la barrera del sonido de vuelta. Pero entonces el Sauro dispara su rayo contra los tres prisioneros restantes. El Pegaso anaranjado esquiva el rayo, pero los dos grifos son alcanzados causando que se desintegraran. La explosión que causó el rayo lanzó al Pegaso anaranjado hacia el suelo dejándolo inmóvil, y en ese mismo instante la Pegaso verde rompe la barrera del sonido yendo a una velocidad furiosa. En ese instante el Sauro mira hacia la Pegaso solo para recibir su ataque. Vi impresionada como la Pegaso con su espada partió al medio al Sauro, y así nomás el Sauro, una perfecta máquina de matar, fue vencido. No falta decir que todos en el anfiteatro estábamos impactados. La Pegaso se dirigió a ver cómo estaba el Pegaso anaranjado, al parecer seguía vivo, mientras que en el anfiteatro nos manteníamos en silencio por el impacto que nos causó la pelea, pero entonces el silencio se rompió por el aplaudir de una persona. Una persona que no deja de sorprenderme y no es nada menos que el presidente Stahl. Aplaudió y reía. ¿Acaso no se daba cuenta que esa Pegaso acaba de vencer a dos de sus más grandes invenciones? Yo le digo lo siguiente. Stahl, ¿acaso no te das cuenta que esa Pegaso destruyó dos de tus grandes invenciones? A lo cual Stahl me contesta. Oh señora Fluttershy, claro que sé que esa Pegaso destruyó mis dos grandes invenciones. Para decir verdad, por eso estoy feliz, ya que tanto el Sauro como el Cerbero tenían un chip que mandaba información de cada golpe o daño que estas máquinas recibieron y también los errores que hizo que tuvieran esos golpes. Lo cual significa que cuando estas máquinas fueron vencidas, el chip ya había hecho un listado de errores que fue mandado hacia las nuevas máquinas para que no cometan los mismos errores. ¿Sabe lo que significa, señorita Fluttershy? Pregunta Stahl y yo contesto. Sí, que por cada máquina que el enemigo venza, otra máquina vendrá mejorada y con mejores estrategias. Y entonces Stahl me sonríe y me contesta. Tal como la hidra, si cortas una cabeza, otras dos más vendrán en su reemplazo. Ahora observen la arena del Coliseo. En ese instante Stahl pone su mano sobre el vidrio de la ventana haciendo que esa pantalla holográfica volviera. Stahl pulsa un botón holográfico, y en ese momento en el Coliseo varias compuertas se abren dejando salir a cientos de Shocktroopers de armadura nueva, a varios grupos de Cerberos que desactivaban su camuflaje, y a unos 10 Sauromechs. La cara de la Pegaso al ver todo eso fue de completa palidez. Pero en ese mismo instante la alarma del cronómetro sonó de vuelta avisando que ya había pasado la hora y media. En ese momento Stahl ordena a las tropas de Shock y las máquinas que no atacaran a los dos Pegasos. En ese momento Pinky dice con tristeza. Stahl, no me digas que la fiesta ya se acabó, a lo cual Stahl le contesta. Lamentablemente sí, mi querida Pinky, pero bueno, soy un hombre de palabra, así que veamos a los ganadores antes de liberarlos, dijo Stahl abriendo la entrada del anfiteatro. Nosotras lo acompañamos hasta entrar en la arena del Coliseo. Debo decir que aún había sangre líquida por doquier, pero yo y Pinky por la guerra ya estamos acostumbradas a caminar encima de estas masacres. Seguimos a Stahl mientras que los Shocktroopers y Cerberos nos abrían el paso hasta llegar con los dos prisioneros restantes. Una vez cerca de ellos vemos que la Pegaso sostiene al Pegaso anaranjado en sus brazos, y entonces Stahl habla. Bien, parece que ustedes dos lo lograron. Felicidades, han sobrevivido a los que yo llamo mis juegos de supervivencia. Ustedes dos han demostrado ser los más fuertes e inteligentes. Ojalá pudiera decir lo mismo de los demás. Dijo Stahl mirando a los restos mutilados de los prisioneros caídos, lo que hizo que a Pegaso lo mirase con desprecio haciendo que Stahl le diga, oh vamos, no me mires con esa cara si tú sabes que el culpable debe ser castigado, y te reitero que los prisioneros con los que estaban no eran nada más que violadores, asesinos, traficantes, esclavistas y para hacerlo resumido estuviste entre la escoria de la sociedad, escoria que merecía morir.
y seguramente ustedes dos también merecen morir, pero soy un hombre de palabra así que los liberaré. Dicho eso, del centro de la arena se abre una escotilla que da camino a un túnel. Stal siguió hablando, pero antes de liberarlos quisiera saber sus nombres, y entonces el Pegaso anaranjado habló débilmente. Mi nombre es Cloudbed, y entonces la Pegaso verde habla. Mi nombre es Lairta Indost, y en ese momento lo recordé todo. Yo te recuerdo, eras amiga de Rainbow Dash en la academia de los Wonderbolts, pero te echaron por poner mi vida y la de mis amigas en riesgo, le dije a Lairta Indost. Ella solamente se queda callada mirando el suelo, y entonces Stal habla. Bien, no tengo todo el día, así que entren al túnel, los llevará a las afueras de las instalaciones. Eso si al final encontraran ropa y algunas provisiones y medicamentos. Hoy puedes quedarte con la espada, ya que al final del túnel se encontrarán con una jungla Helghast, y las junglas Helghast no son nada amigables. Dicho eso, Lairta Indost cargó a Cloudbed mientras sostenía la espada con su boca, y se dirigió al túnel. Al entrar la escotilla se cierran, nosotras seguimos a Stal de vuelta hacia las instalaciones, donde un científico nos dio unos trapos para limpiarnos la sangre que Pinky y yo pisamos con nuestras pezuñas. Una vez nuestras pezuñas limpias seguimos a Stal hasta un ascensor. Stal nos dijo que íbamos a ver a Helgi en los laboratorios de clonación. El ascensor llega a su destino. Bajamos y seguimos a Stal hacia un almacén con varias cápsulas de vidrios cuyo interior se podían ver fetos flotando en un líquido rojo. Los fetos eran de distintas especies, habían ponis, Helghast, y hasta dragones. Seguimos con nuestro camino hasta llegar a un lugar cuyas cápsulas se podían ver a los tales llamados clones más o completamente crecidos. Stal nos guía hasta llegar a un pasillo donde se podían ver a las cápsulas conectadas a unas columnas. Cada cápsula tenían un nombre escrito más un código numérico, hasta que por fin llegamos a la cápsula de Helgi, pero entonces nos damos cuenta que la cápsula de Helgi está vacía. Stal con una cara de confundido llama al científico encargado de las cápsulas. Cuando el científico llega, Stal le pregunta: ¿se puede saber dónde está Hellstorm? Preguntó Stal, a lo cual el científico le contesta: perdón señor, es que el coronel Kovar llegó más temprano de lo inesperado, y como usted ordenó le contamos al coronel sobre el proyecto Hellstorm, lo cual no lo tomó muy bien. El coronel ordenó de inmediato que lo lleváramos con el proyecto Hellstorm, y entonces Stal le pregunta ya enojado: ¿y se puede saber por qué diablos lo llevaron con el proyecto si yo ordené que me esperara a mí y mis invitadas para llevarlo con Hellstorm? Y entonces el científico contesta algo con un tono de nerviosismo: perdón señor, es que el coronel Kovar nos amenazó que hablaría con sus contactos del Senado para que perdiéramos nuestros trabajos, a menos que le enseñásemos a Hellstorm, o mejor conocida como Helgi. Dicho eso, Stal se toca la frente en señal de decepción, y le contesta al científico: 1. Yo tan solo puedo quitarle sus trabajo, y 2. ¿Qué diablos hicieron cuando llevaron a Kovar con Helgi? Y el científico ya nervioso le contesta: cuando lo llevamos con el proyecto Hellstorm, el coronel nos ordenó que sacáramos a Helgi de la cápsula. Nosotros obedecimos, vaciamos la cápsula del líquido amniótico, pero al abrir la compuerta el coronel sacó violentamente a Helgi de su cápsula arrojándola al suelo. Él sacó un bisturí, yo y los demás científicos tratamos de detenerlo, pero él nos echó a un lado y se dirigió a Helgi. Pero cuando estaba a punto de apuñalarla, pero entonces algo sorprendente sucedió señor. Al oír eso, Stal le pregunta qué sucedió y el científico continúa contando: antes de que él la apuñalase, Helgi se despierta y reacciona de una manera rápida, quitándole el bisturí al coronel al mismo tiempo que lo somete, quedando ella encima del coronel. Y entonces se miraron a los ojos por un rato, y el coronel le pide a Helgi que se quite de encima, a lo cual ella obedece. Yo y Pinky nos sorprendimos al escuchar eso. Stal le dice al científico que continúe contando. Verá señor, luego de que Helgi se quitara de encima del coronel le explicamos a ella quién era el coronel, y entonces ella nos preguntó si era su padre, a lo cual le decimos que sí, pero el coronel le dice a Helgi que la única forma de probar que era su hija era según él matando de forma sangrienta de varios enemigos, a lo cual Helgi tomó las palabras del coronel como un reto que ella aceptó, y entonces Stal le dice: no me digas que los llevaste al Coliseo 2, a lo cual el científico contesta: lo lamento señor, en estos instantes el proyecto Helgi se enfrenta a los prisioneros mientras que el coronel la observa, y entonces Stal nos dice:
Vamos chicas, síganme, debemos llegar rápido antes que le pase algo a Helgi, y seguimos a Stal hacia el Coliseo 2. Durante el camino no pude evitar sentirme culpable. Helgi en estos mismos instantes estaba en peligro por mi culpa. Stal me advirtió y yo simplemente hice caso nulo, pero cuando estábamos cerca escuchamos risas, lo cual nos extrañó a mí, a Stal y a Pinky. Cuando por fin llegamos vemos una escena bizarra. El coronel Koval, que estaba cubierto de sangre, le estaba haciendo cosquilla a Helgi, que también ella estaba cubierta de sangre. Los dos reían felizmente. Nosotros no podíamos creerlo, hasta el mismo Stal se sorprendió. El coronel Koval, uno de los Helgas más temido, le estaba haciendo cosquillas a su hija de sangre, y entonces ellos dos notan nuestra presencia. De inmediato Koval deja de hacerle cosquillas a Helgi mientras que ella se levanta para correr hacia mí y darme un abrazo. Al abrazarme me mancha de sangre mientras que me dice: "Oh Fluttershy, es una alegría verte al fin en el mundo real y no en el de los sueños". Yo le digo que también estaba feliz de verla. En ese momento Stal le pregunta a Koval qué había sucedido, a lo cual Koval responde: "Verá, presidente Stal, al principio desaprobé el uso de mi sangre en crear un clon, pero cuando vi a Helgi en la arena del Coliseo matando de forma cruel y lenta a esos prisioneros, me hizo recordar a mí cuando estuve en la guerra. Esta Pegaso se ha ganado el privilegio de ser mi hija", dijo el coronel Koval acariciando a Helgi, y entonces el presidente Stal le dice: Sí, qué lindo, pero ¿se puede saber por qué diablos estás cubierto de sangre?", a lo cual Koval contesta: "¿Acaso pensaste que le iba a dejar la diversión a ella sola?", a lo cual Stal contesta: "Pero qué par de locos". Luego de esto el coronel Koval le pide algo a Stal para limpiar su uniforme. Stal le dice que tiene algo pero tenía que acompañarlo. También nos dijo a mí y a Pinky que lleváramos a Helgi a las duchas para que se limpie la sangre. Por suerte él nos dejó a uno de sus show troopers para que nos guiara el camino. Cuando llegamos entramos a las duchas y ayudamos a Helgi a limpiar la sangre que manchaba su pelaje. Cuando terminamos de limpiar su pelaje, Pinky va por unas toallas dejándonos a Helgi a mí solas. En eso le pregunto a Helgi: "Oye Helgi, ¿por qué los científicos te llaman Hellstorm?", a lo cual Helgi me contesta: "Hellstorm es en realidad mi nombre verdadero, Helgi es solo mi sobrenombre, y no es por molestar, pero te puedo pedir un favor", a lo cual le contesto: "Claro, ¿cuál es?". Y en ese momento Helgi agarra mi cara y me da un beso apasionado. Pude sentir su lengua frotarse con la mía. Cuando Helgi despegó nuestros labios dejando una línea de saliva que conectaba nuestras bocas, ella me dice: "Siempre quise saber cómo se siente un beso".